Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos más momentitos que quise traerles poco a poquito, así que vamos a comenzar con ellos. Por supuesto, salitos de Jungkook de nuevo. Este videito ya tiene un poquito de tiempo, pero podemos observar cómo Nam está en medio de los dos, pero también observamos a Hobi que de repente pone su mano en el hombro de Jimin, haciendo que Jungkook haga esos gestos que ya conocemos. Incluso se ve como Jungkook baja la mirada, no mira hacia un lado donde está Hobi con Jimin, y Hobi ya había retirado su mano de Jimin. También un poquito más adelante tendremos esta escena donde ahora está quien está casi al lado de Jimin, como dándole esta esfera que era la luna. Pero Jungkook en ningún momento deja de mirar a Jimin, siempre está atento a su Jimin. Incluso lo siguiente confirma más los celos de Jungkook, porque ya no había nadie al lado de Jimin, ni que le fuera a dar algo, como que le estuviera mirando o que simplemente estuviera agarrando a Jimin. Pero es que Tae le da esta esfera a Jimin y Jungkook automáticamente quita a Tae en todo momento, o diciendo no, no vas a ir por Jimin. Lo quita y después él mismo se pone en ese lugar como para dar gracias, pero para toda la atención de Jimin y que nadie agarre a su Jimin. Igual cuando Jungkook quita a Tae, es como de ha llegado mi turno, ha llegado mi momento, esto fue para Jungkook. Veíamos cómo quitaba a Tae, cómo él mismo daba las gracias, pero es que eso no le bastó, porque después lo tuvimos en unos minutos después al lado de Jimin, sonriendo súper pero súper feliz. Este también fue en un concierto, ya tiene algunos añitos, pero sin duda que Jungkook viendo a Jimin, eso jamás podrá pasar desapercibido. También en otro momento Jimin también voltea a ver a Jungkook y tampoco le despega la mirada. Tenemos también esta escena cuando estaban más bebés, más niños todavía, pero desde ahí ya se notaba esa química y aparte de que no se despegaban del otro. Y desde ahí ya comenzaban esos pequeñitos roces entre los dos. Este también sería el último directito de ellos.
Bueno, uno de los últimos, porque luego hicieron aparte ellos por solitario esos directitos, pero aquí Jimin hace el gesto como si estuviera tocando el micrófono, pero Jungkook rápidamente hace un gesto con el pie a Jimin, como modo ya nos exhibiste, o como si algo supiera Jungkook. Para eso después Jungkook se pone muy tímido. Esto podría ser por dos cosas. Una, porque antes Jimin hizo un gesto y fue por eso que Jungkook fue como de, bueno, aquí ya nos exhibiste. O por el otro, puede ser que Jungkook al hacer esta acción a lo mejor no lo pensó mucho y simplemente la hizo y después se puso muy tímido por hacer esta acción enfrente pues de todos. ¿Será que fue un gesto de beso durante unos instantes? La verdad no se ve muy bien, pero sí que se ve así como si Jungkook en verdad sí le estuviera lanzando un beso, pero esto dura solo segundos y después Jungkook sonríe. Estaban así de pequeños como han crecido durante estos años, pero es que nadie me va a decir que no se veían muy enamorados también en ese entonces como hasta ahora. Y con este videito también sumamos a que siempre empiezan un poquito juntos, después un poquito separados, pero al final siempre terminan juntos de nuevo al lado del otro. Incluso vemos para dónde se va Jungkook, se va para la parte de atrás de donde estaba Jimin, a lo que Jimin lo observa para dónde se va Jungkook. Incluso vemos cómo recorren el escenario, pero esta distancia no es muy larga, tampoco digo que sea muy cortita, pero sí que en todo momento tratan de no separarse mucho. Y de nuevo incluyendo que al final siempre quedan juntos.